Damos un inicio a lo que es el cierre o la actividad de cierre del curso de Seminario de Filosofía y Ecología. Profe, ¿tiene palabritas? Sí, en primer lugar, gracias Leonardo por sacarnos del aula y convocarnos aquí para conversar sobre algunos de los temas planteados en el Seminario de Filosofía y Ecología. Y además, de alguna manera, como una conclusión, ¿no?, de todo lo que hemos estado leyendo y reflexionando juntos. Y de hecho, más nos quedan los problemas que las soluciones. Y no es que la filosofía no vaya a ofrecer soluciones, debe intentarlas, de hecho, colaborar, pero tampoco pensar que las soluciones filosóficas vayan a ser las que sean las más importantes dentro de un concierto de tantas perspectivas que hoy día tenemos, ¿no? Así que, pero mientras posicionemos este tema en nuestra preocupación filosófica, desde la filosofía peruana, desde la reflexión ética, desde la estética mismo, porque hemos visto que también hay una dimensión estética en la reflexión sobre la naturaleza, ¿no? Es decir, este curso cruza distintas disciplinas, hasta en nuestra visión de nosotros mismos, es decir, antropología, ¿no? Por lo tanto, es un curso transversal y como tal, espero que esta preocupación que hemos tratado de poner en las aulas quede pues como una preocupación también para sus distintas reflexiones o investigaciones que vayan a hacer en tantos campos que tiene la filosofía, ¿no? Sobre todo porque desde mi punto de vista es un problema urgente, ¿no? Es un problema que no solamente es teórico, sino también bastante práctico, en el sentido de los efectos que puede esto y está teniendo en la vida de las sociedades, ¿no? Así que en buena hora para escuchar algunas últimas reflexiones y conversar sobre el tema. Ya. Bueno, y antes de también pasar directamente a los ponentes y presentarlos, también la decisión de hacerlo en el Bosque de Letras es también para... y esto lo vimos en cada uno de los autores, de cierta manera una crítica a ese academicismo que todavía no tiene una práctica, así como también menciona el profe, una práctica o no pone la teoría en la práctica. Entonces es esa forma de también conectarnos y también, como lo hemos visto, conectarnos con lo que está sucediendo en nuestra propia universidad, que si hubiéramos estado en el auditorio, recalco, no nos hubiéramos dado cuenta, hubiéramos empezado un poco antes, sí, pero de cierta manera indiferentes a lo que sucede en nuestra universidad, que es lo mismo de manera que lo que sucede en nuestra naturaleza, en nuestra tierra y demás. Entonces el coloquio, o bueno, el conversatorio, que es Repensar la Ecología, tenemos a los ponentes de David Oblitas Reina, con su ponencia Autónomas sin alma, la visión cartesiana de los animales. Tenemos también a Andrés Espinosa García, Ecoética en la protesta, la lógica pacifista del movimiento ambientalista. Y por último tenemos a Natalie Nicole Ruiz Ramírez, que se nos va a unir en el momento, con su ponencia Antropocentrismo, raíces filosóficas y su impacto en la crisis ambiental. Entonces, ¿podemos iniciar con David? Ya, sí. Como dijo Leonardo, mi trabajo es Autómata sin alma, la visión cartesiana de los animales. Comenzando, Descartes como todos sabemos, es uno de los pensadores más importantes de la modernidad. Se dice que con él comenzó la modernidad. Comienzo. Descartes no solo encerró al hombre en sí mismo, sino también le dio un estatus ontológico privilegiado. Los argumentos que otorgó sobre la animalidad han sido objeto de un extenso debate y en consecuencia han impactado en campos como el de la ética, la antropología y la psicología, por cómo deben ser tratados los animales, cómo deben ser visto el hombre a diferencia del animal, y si el hombre como el animal tiene parecidos procesos mentales. Algunos podrían arguir que las ideas de Descartes sobre los animales hoy en día, en la conciencia colectiva contemporánea o en la discusión filosófica, ya están totalmente desfasadas y no merecen ser discutidas. Pero esta idea es totalmente errónea.
puesto que Descartes en la modernidad inaugura un nuevo modo de pensar al hombre, desligándose totalmente de la concepción que manejaba el Renacimiento de él, debido a que éste lo presenta como un ser autónomo, de una naturaleza peculiar e indisoluble, dotado de un alma y una fisiología puramente mecánica. Como vemos, Descartes no solo deposita en el hombre un dualismo que conlleva una jerarquía en él mismo, sino igualmente le deposita otro dualismo jerárquico, esta vez entre él y los demás animales, que para mal la humanidad ha arrastrado hasta nuestros días. Passmore nos comenta que una de las principales tradiciones del pensamiento occidental moderno es la cartesiana, la cual presenta la materia como inerte, pasiva, y la relación del hombre con él consiste en modificarla de una manera absolutamente despótica, lo que no tiene en sí ningún poder inherente de resistencia ni de acción. No es coincidencia que más de 500 expertos hoy en día, en los últimos años, nos alerten que los animales están desapareciendo de decenas a cientos de veces más rápido que durante los últimos 10 millones de años. Por esta razón, la tarea que se ha propuesto la ecología frente a este tipo de ideas es desmontarla, pero primero para ello debemos entender cómo y de qué manera se han construido, de tal manera que el presente escrito, el presente diálogo, tiene como fin analizar la frontera que marca Descartes entre el hombre y el animal, la influencia de su contexto filosófico, religioso y científico en la distinción que trace y por qué esta distinción es un conocimiento probable o bien llamado por él certeza moral, que a fin de cuentas nos permitirá por lo menos echar luces sobre una pequeña fracción del amplio debate de la animalidad que sigue en vigor en la discusión filosófica. Ahora voy a proceder a hablar de la distinción que Descartes marca entre el hombre y el animal. Hoy en día, una gran mayoría comparte la idea de que los animales tienen conciencia. Contrariamente a esta idea, Descartes en la modernidad rebajó a los animales a simples máquinas autómatas carentes de lenguaje y flexibilidad intelectual. En tanto el lenguaje, Descartes argumenta que los animales, aunque pueden emitir sonidos o señales similares al lenguaje, carecen de la capacidad de combinarlos de manera que refleje un pensamiento racional. Este argumento subraya la conexión entre el lenguaje y la razón, destacando que el habla humana no es solo una cuestión de palabras, sino una manifestación de la capacidad racional exclusivamente humana. En este sentido, Reagan expresa que Descartes propone una prueba específica, denominada aquí como la prueba del lenguaje, para identificar a los individuos conscientes. Según esta prueba, quienes son capaces de expresar sus pensamientos a través de un lenguaje, ya sea hablado, escrito mediante sistemas equivalentes como el lenguaje de señas, utilizado por las personas sordomudas, superan la prueba y demuestran su conciencia. En cambio, aquellos que no logran hacerlo fallan en la prueba del lenguaje, evidenciando que no tienen pensamientos y en consecuencia muestran que carecen de conciencia. En tanto a la flexibilidad intelectual, Descartes menciona que los animales se pueden desarrollar perfectamente según sus funciones, pero no pueden ir más allá como los humanos y desarrollarse en diferentes campos, puesto que no tiene una razón que guíe a sus órganos y les permita tener esta plasticidad. Acabo de mencionar dos razones o dos distinciones que Descartes marca en el discurso del método: el lenguaje y la flexibilidad intelectual. Ahora mencionaré el nivel de sensaciones que Descartes separa al hombre del animal. Por otro lado, Descartes, al explicar las sensaciones en su réplica a la objeción sexta, en sus meditaciones, describe 3 grados de sensaciones que alejan mucho más al hombre del animal. En el primer grado, que el hombre comparte con los animales, se describe como el acto de sentir, el estímulo físico externo que hace que la parte del cuerpo se mueva. Cuando este estímulo físico es representado en la mente a través de las ideas, ya estamos en el segundo grado de sensación. Y por último, cuando hacemos juicio de estas ideas tocantes a las cosas que nos rodean por las impresiones o movimientos que se producen en los órganos, estamos hablando del tercer nivel de sensación. Descartes reconoce que los animales pueden sentir, es decir, que tienen órganos sensoriales que lo hacen reaccionar, por lo que si los golpeamos emitirán un ruido porque poseen solo el primer grado de sensación, pero no que son conscientes de este dolor porque carecen de razón. El primer grado se marca como un límite o un techo para el animal porque este no posee razón. Como hemos visto, el meollo del asunto es que los animales no tienen razón, o mejor dicho para Descartes, que no tienen alma, por lo que no poseen lenguaje, flexibilidad intelectual y los dos últimos grados de sensaciones. Estas características que Descartes plantea como ausentes en los animales guardan una similitud, son observables. En cambio, el alma también posee características que no son observables, como la voluntad y la inmortalidad. La primera cabría en la conversación, pero supongo que Descartes no la menciona porque no tendría manera de comprobar la capacidad volitiva de los animales, ya que esta no se le aparece como una idea clara y distinta a la luz natural de la razón.
Por el contrario, la segunda poco nada importa para la discusión, puesto que si los animales poseen un alma inmortal, es más un asunto teológico que ético-científico. Ahora, el segundo punto es que voy a explicar cómo influyó el contexto científico y religioso de Descartes y filosófico. Descartes desarrolló sus ideas sobre la mente bajo la influencia de ciertos sectores inherentes a su contexto y formación intelectual. Si bien su método fue una herramienta poderosa para establecer la certeza y la existencia individual como res cogitans, no resultó suficiente para desentrañar los misterios de la mente y mucho menos para comprender la complejidad de los animales y su relación con los procesos mentales, pues en aquella época la comprensión del pequeño universo era extremadamente limitada. El modelo atómico del siglo XVIII heredado de Demócrito siguió siendo más especulativo que científico hasta 1808, cuando John Dalton publicó un nuevo sistema de filosofía química logrando avances significativos. En cuanto al estudio de la vida microscópica, no fue hasta después de la muerte de Descartes, en 1676, que Anton van Leeuwenhoek propuso la teoría de las enfermedades microbianas. Antes de esto, dominaban ideas como la generación espontánea, que creía que la vida surgía directamente en la materia inorgánica, y la teoría de los miasmas, que atribuía enfermedades como la peste, vapores o gases nocivos que surgían del desarrollo de la materia. En este sentido, en un ambiente tan oscuro científicamente en el que vivía Descartes, era imposible que diera un señalamiento fundamentado sobre el cerebro animal y la capacidad de este de poder sentir. Caravante señala que otro elemento contextual que ayuda a entender la rígida línea que traza entre el hombre y los animales es la influencia que en él ejercía sus convicciones religiosas. Descartes, formados por los jesuitas en el colegio de la Fleche, era católico, sentía la necesidad moral de otorgar al ser humano un estatus metafísico distinto al resto de la creación. Aunque su faceta de pensador moderno y revolucionario defendía un modelo mecánico del cuerpo, en oposición a la doctrina escolástica, su fe en Dios lo impulsaba a atribuir a esa máquina humana algo único que la diferenciara de cualquier otra: el alma. Este principio, con sus capacidades exclusivas como el lenguaje y la flexibilidad intelectual, reflejaba su naturaleza excepcional. Así Descartes estaba dividido internamente, al igual que el modelo dual que propuso para el ser humano, un hombre-máquina que encarnaba la tensión entre la ciencia y la fe de su creador. El tercer punto es el punto que me faltó desarrollar, es el punto de una certeza errada. En el tercer punto me había propuesto señalar que el conocimiento que Descartes señala a los animales que son carentes de alma era una certeza moral. Pero primero, para esto debemos entender qué es una certeza moral para Descartes. Una certeza moral es un conocimiento que se ajusta al sistema científico en boga y por lo tanto es útil para que el ser humano domine la naturaleza. Es moral porque atiende a sus usos prácticos, aunque no se pueda decir a ciencia cierta nunca que es la última lectura de la realidad. En una carta a Amor, Descartes le confiesa algo importante de por qué lo relaciono que es una certeza moral. En esta carta a Amor, Descartes le dice: sin embargo, aunque contemplo como una cosa demostrada que no se podía probar que hay pensamientos en los animales, no creo que se pueda demostrar que lo contrario sea cierto, porque el espíritu humano no puede penetrar el corazón de los animales para saber lo que sucede allí. En resumen, la visión de Descartes sobre los animales se basa en una perspectiva mecanicista y dualista que ha sido objeto de críticas y debates. Aunque su influencia en la filosofía y la ciencia ha sido significativa, es importante considerar las implicaciones éticas y las limitaciones de su visión sobre los animales. Bien. Las preguntas van a ir al final, entonces por favor mantengan sus preguntas para hacer un diálogo más abierto. Bueno, entonces damos paso con André. Como ya han escuchado, el título de mi trabajo es Ecoética en la protesta, la lógica pacifista del movimiento ambientalista. Y voy a iniciar con la justificación y luego las semillas para que se pueda entender. Me parece que son importantes para entender el texto. La crisis climática ha intensificado los desastres naturales en frecuencia y magnitud, afectando profundamente la estabilidad ecológica y social. Ante este panorama, el activismo ambiental surge no solo como una respuesta social necesaria, sino como un acto ético que defiende el bienestar global y las futuras generaciones. Este artículo busca analizar el por qué los movimientos ecologistas contemporáneos, como Extinction Rebellion, Fridays for Future, etc., mantienen un compromiso con la no violencia en sus protestas, a pesar de la urgencia de la crisis y el uso de tácticas más confrontativas en otros movimientos de justicia social. Comprender la lógica pacifista de estos movimientos puede revelar cómo sus principios éticos fortalecen la legitimidad social del activismo y favorecen un cambio sostenible. Además, explorar las alternativas propuestas, como la escalada de acciones sugerida por autores como Andreas Malm,
permite un debate ético necesario sobre la efectividad de las tácticas pacifistas frente a la gravedad del cambio climático. Sumilla. Este artículo explora la ética de la protesta pacifista, en el activismo ambiental contemporáneo, destacando los principios de no violencia de movimientos, como los ya dichos, a través de un análisis comparativo de los argumentos pacifistas y de escalada, representados en los textos de Hannah Arendt y András Malm. Se examinan las razones éticas y estratégicas que fundamentan la no violencia en la lucha ambiental. Asimismo, se contextualiza esta discusión en el marco de los desastres climáticos recientes, subrayando la urgencia de las tácticas efectivas y éticas para enfrentar la crisis climática global. O sea, voy a tratar en este texto algunos ejemplos reales que usualmente se tratan al inicio de esta clase de textos, que son eventos cercanos a nosotros en los cuales hemos visto cómo la crisis climática ha afectado y ha impactado de manera real, sobre todo a la gente que está en estado vulnerable. En la introducción menciono a la DANA y sus predecibles consecuencias en Valencia, España, por ejemplo, que hasta el momento, 16 de noviembre, 226 personas han sido declaradas fallecidas y 13 desaparecidas, como reportan en RTV Noticias. Vamos a analizar los trabajos de Extinction Rebellion y las posturas de András Malm y Hannah Arendt acerca de la violencia, y sobre todo ver cómo estas perspectivas contrastan en la distinción de Arendt acerca de la distinción del poder y la violencia. Cómo el poder no puede ser alcanzado con la violencia, pero sí que puede ser cambiado a través de ella. En la actualidad, desde el 2020, el planeta ha experimentado una intensificación de eventos climáticos extremos que reflejan la gravedad de la crisis ambiental. Incendios forestales sin precedentes en Australia, Estados Unidos y la región mediterránea devastaron millones de hectáreas, liberaron enormes cantidades de carbono y causaron la pérdida de biodiversidad. En paralelo, fenómenos como las olas de calor en Europa alcanzaron temperaturas récord, superando los 45 grados centígrados en varias ciudades. Todo esto puede ver como estos eventos no solo han desafiado la resiliencia de los ecosistemas, sino que también han afectado directamente la salud y el bienestar humano. Las inundaciones masivas en Pakistán en 2022 dejaron un tercio del país bajo el agua, desplazando a millones de personas y destruyendo infraestructuras vitales. De manera similar, los huracanes en América Central y el Caribe, como Iota en 2020 y Huracán Fiona en 2022, se intensificaron debido al aumento de la temperatura en los océanos. Estos desastres revelan un patrón claro. El cambio climático no solo incrementa la frecuencia de estos eventos, sino que exacerba su severidad, afectando desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables. En el caso específico de Perú, podemos ver el impacto del cambio climático en el fenómeno del Niño costero en 2023 y 2024 y desde antes, como las inundaciones y la baja o nula respuesta del gobierno ha llevado a regiones como Piura y Tumbes que han sufrido inundaciones y devastaron cultivos, o los deslizamientos en Arequipa, que interrumpieron las comunicaciones y afectaron a las comunidades rurales ya marginadas, todo esto según Infobae. Para no ir esto es para sobre todo ver lejos de Lima, pero podemos ver en la capital lo que sucedió en el rebalse del río Rímac en San Juan del Lurigancho hace ya unos años, sobre todo lo que está al costado o cerca del río Rímac, o también las noticias que hemos visto último de que hay un departamento que se ha quedado sin agua y que no hay realmente un plan para poder ver cómo podemos hacer como país para hacer algo sobre ello, sobre todo el gobierno. Vamos a ver la conexión entre la emergencia climática y la necesidad de acción inmediata, que es innegable. La ciencia climática confirma que el tiempo para evitar los peores escenarios se está agotando, lo que exige medidas drásticas y coordinadas a nivel global. La ética de la no violencia constituye un principio rector en los movimientos ambientalistas contemporáneos, como hemos visto en miles de movimientos. Sobre todo los más sonados que suceden específicamente en Europa, que es donde pueden darse el lujo de hacer esa clase de movimientos sin que sus vidas sean directamente atacadas, como ha sucedido acá en Latinoamérica, que usualmente estos movimientos o son tirados de lado o son callados a base de plomo y leyes que permiten a sus abusadores seguir en tal punto. Organizaciones como Extinction Rebellion, Greenpeace y Fridays for Future basan su acción en un compromiso profundo con la no violencia, tanto por razones éticas como estratégicas. Este enfoque no solo busca transformar las estructuras económicas y políticas responsables de la crisis climática, sino también hacerlo de manera que refleje los valores fundamentales de respeto a la vida y justicia climática.
Los principios éticos de la no violencia. Los movimientos ambientalistas se fundamentan su enfoque pacifista en la coherencia entre medios y fines. Argumentan que la violencia aunque puede resultar en un cambio inmediato, contradice los objetivos de sostenibilidad y justicia que persiguen. Extinction Rebellion, por ejemplo, enfatiza que los métodos no violentos, que los métodos violentos deslegitiman la causa y refuerzan estructuras de opresión, mientras que la desobediencia civil pacífica permite involucrar a amplios sectores de la población sin alienarlos. Además, la no violencia se presenta como una herramienta que mantiene la integridad moral de los movimientos. Este principio asegura que las acciones emprendidas no contribuyen al daño humano o ambiental, reforzando la narrativa de que los fines no justifican los medios si estos implican destrucción o sufrimiento. La no violencia se vincula intrínsecamente al respeto por la vida y la dignidad humana. Ese principio se fundamenta con la convicción de que los métodos utilizados para generar cambio no deben perpetuar ciclos de daño. La coherencia entre medios y fines también refuerza el impacto del mensaje ambientalista. La adopción de tácticas pacíficas demuestra un compromiso ético con los valores de sostenibilidad y equidad, destacando la necesidad de transformar no solo las políticas, sino también las actividades sociales frente a la crisis climática. Este enfoque ético, que combina la protesta con la educación y persuasión, genera una narrativa más accesible y convincente para el público general. Sobre todo, el movimiento de Extinction Rebellion nos plantea en su libro This is not a drill, resalta como los movimientos como el abolicionista, el sufragista y la lucha contra la segregación racial en Estados Unidos han logrado donde están a través de movimientos pacifistas, lo cual, a pesar de que parezca una contradicción con los datos reales, de todas formas lo mantienen. Dicen que no pudieron haber llegado ni a hacer un cambio real si no fuera porque en el caso de los abolicionistas no hubiera habido un frente pacífico frente a lo que sucedía. Lo mismo con los sufragistas, diciendo que el rol de estas dentro de la política y lo social fue necesario y requerido, pero sin embargo en su análisis también desprestigian movimientos violentos que se ven en todos lados de políticos para poder realmente hacer un cambio y cómo estos no realmente llegan a nada, dando ejemplos de dictaduras, etc. Y bueno, las acciones pacíficas como las huelgas escolares de Fridays for Future, que fue fundada por Greta Thunberg, han capturado la atención global sin incitar represalias violentas ni alienar a los sectores moderados. Estas tácticas permiten que los movimientos se posicionen como agentes de cambio confiables, ganando el apoyo de sectores amplios y diversos. Asimismo, la no violencia refuerza la sostenibilidad a largo plazo del movimiento, fomentando una participación masiva y diversificada. Al final de todo esto podemos ver, para pasar a la siguiente parte, que todo esto no logra realmente el efecto deseado. Que, como dice Andreas Malm en su texto, él es un ambientalista alemán que lleva ya 50 años viendo cómo sucede todo este movimiento ambientalista y cómo no han habido cambios reales. De hecho, la contaminación solamente parece estar yendo hacia arriba. Se señala que se consideraba una victoria lo sucedido en pandemia porque la contaminación se redujo a 5.6 y que de hecho es un ejemplo de que es una meta posible buscar la reducción de esto y que la vida como la conocemos pueda continuar. Pero sin embargo, después de la pandemia misma, si nos dice el dato específico de que si la contaminación por carbono bajó en 5.6%, una vez pasada la pandemia subió en un 6%. No sirve de nada si es que de todas formas vamos, después de un freno tal como la pandemia, vamos a seguir contaminando. Ahora, Andreas Malm presenta una crítica contundente a la estrategia predominante de la no violencia en los movimientos ambientalistas, argumentando que frente a la magnitud de la crisis climática y la resistencia de los intereses corporativos, es necesario reconsiderar el repertorio táctico del activismo. Según Malm, aunque la protesta pacífica ha logrado generar conciencia y movilizar a millones de personas, ha demostrado ser insuficiente para provocar los cambios estructurales necesarios en el tiempo limitado que la ciencia climática nos concede. Como ya sabemos, se nos ha dicho varias veces desde hace años que el rumbo en el que vamos a ver cambios que ya no pueden ir a marcha atrás. Hay un punto del cual ya no podemos regresar, que para ese punto ya sabemos que ya hemos pasado. Malm argumenta que las tácticas pacíficas han sido ineficaces para desafiar el poder de la industria de los combustibles fósiles, la cual sigue expandiendo su infraestructura presa a las advertencias científicas y presión social. Según el autor, la moderación y el compromiso pacifista han permitido que los gobiernos y las corporaciones continúen con políticas de business as usual o intercambio como siempre, sin enfrentar costos significativos.
Malm subraya que la persistencia en el uso exclusivo de métodos no violentos puede llevar a una parálisis política, especialmente cuando los intereses económicos y políticos están profundamente entrelazados con el mantenimiento de la economía fósil. Dentro de su texto, al inicio, señala cómo no podemos esperar a que el capital haga un cambio, porque el capital nunca se va a dirigir realmente a algo más allá de la acumulación del mismo, no importa los métodos en los que se haga. Como hemos visto ya en repetidas ocasiones, han habido hasta el momento, si no me equivoco, unas 28 29 COP. No hay un cambio real y de hecho vemos un retroceso firme y seguro hacia cambio o aún el uso del carbón. Último, había una entrevista, que esto fue después de haber acabado de escribir este texto, una entrevista a uno de los principales líderes del movimiento del cambio climático en Australia, en el cual podemos ver que en la entrevista estaba hecha específicamente por una periodista de un canal que está sobre todo subsistido por empresas que buscan empresas fósiles, que si no me equivoco específicamente era Shell, la empresa que genera combustible. Podemos ver cómo no solamente hay campañas de desinformación masivas, podemos ver que también hay una contraria del gobierno, como en Alemania misma, que se suponía era el principal movimiento del cambio ecológico, en el cual se buscaba el uso de energías renovables, etcétera. Cómo han regresado al carbón de manera tan brutal y tan radical que muy posiblemente vaya a ser situado otra vez entre los primeros países que esté contaminando a través del carbono, que cabe recordar que es una de las principales formas de contaminación del medio ambiente, de la naturaleza. Malm, entonces, viendo esta incapacidad, sobre todo regresando al punto de Extinction Rebellion, señala cómo hay un sesgo cognitivo acerca de lo que buscan con el movimiento pacífico, pues como todos sabemos acá, el abolicionismo no logró sus metas si no fue con el movimiento violento. Haití no estaría donde está si no fuera por las rebeliones haitianas. John Brown, si no hubiera hecho lo que hizo en su momento, no hubiera realmente habido un cambio. Y cabe resaltar otra vez que no acabó el abolicionismo si no fue con la guerra civil de Estados Unidos. Más allá de eso, los movimientos sufragistas atacaron a primeros ministros, ya sea una vez lo sacaron de su carro y le rociaron pepper spray, no me acuerdo, gas pimienta, etcétera. O por ejemplo la marcha de las ventanas rotas, que fueron un montón de mujeres vestidas en trajes de su época, bonitos, sobre todo considerados femeninos, fueron a romper miles de ventanas en todo Londres. Si no fuera por cosas así, obviamente las sufragistas no hubieran logrado obtener los derechos de votación de las mujeres. Y señalan, por ejemplo, las campañas de un país de Medio Oriente el cual cayó en dictadura y el 80% de la población estaba en contra de esa dictadura, y cómo se supone, según Extinction Rebellion, que lograron derrocar a esta dictadura a base de movimientos pacíficos. Pero eso fue solamente los primeros 2 o 3 días. El resto de los días en los cuales se dedicaron a protestar, hubieron protestas violentas porque se narra cómo lograron llegar a bases militares y desarmarlas. Pero no puedes llegar a una base militar solamente marchando entre miles. Masacres ha habido muchas en la humanidad y no van a dejar de haberlas, como estamos viendo ya en la actualidad. Malm resalta cómo este sesgo cognitivo no nos lleva a ningún lado, porque en 50 años, y recalca, no se ha logrado nada, y la gente que más la sufre es la gente de los tercermundistas hasta los países más desarrollados como España. Este tipo de acciones dirigidas exclusivamente contra la infraestructura de combustibles fósiles, que plantea, como dice el título de su libro, How to Blow Up a Pipeline, o cómo dinamitar una línea de producción, que busca interrumpir las operaciones que alimentan la crisis climática. Malm insiste en que estas tácticas deben estar cuidadosamente diseñadas para evitar el daño a la vida humana y enfocarse únicamente en las estructuras materiales. Según él, esta forma de resistencia no violenta, pero disruptiva, podría forzar a las corporaciones y gobiernos a reconsiderar la viabilidad de sus inversiones en combustibles fósiles, acelerando la transición a las energías limpias. Citando a Malm, de hecho hay una parte en su texto en el que dice: si unas 60 personas mínimo en Londres se dedicaran a reventar llantas a miles de carros en una sola noche, si cada persona hace 60, en 600 se pueden hacer daños que van más allá de los miles de dólares. Dando como ejemplo de que si se llegara a hacer movimientos así, realmente se podría hacer un cambio efectivo. Pero siempre recalcando y salvando esta posición de que la vida humana no puede ser atacada de la misma forma en la que no atacamos la naturaleza.
buscamos, como buscan la mayoría de movimientos pacifistas en contra del cambio climático, debemos eliminar este dualismo entre el animal y el hombre y la naturaleza, y por lo tanto tenemos que no solamente evitar el daño a la naturaleza, sino también el daño al ser humano. Mal toma ejemplos históricos de movimientos exitosos que adaptaron tácticas disruptivas y no siempre pacíficas, como el anti-apartheid en Sudamérica o el sufragismo en el Reino Unido. En ambos casos, la escalada táctica fue crucial para superar la resistencia de los poderes establecidos y lograr objetivos de justicia social. De manera similar, Mann sostiene que el activismo climático podría beneficiarse de una fase ofensiva en la que el sabotaje actúe como catalizador del cambio necesario. Esto acaba en un debate ético, porque la propuesta de Mann plantea un debate ético esencial. Es justificable el uso de tácticas disruptivas, incluidas las violentas contra la propiedad, en el contexto de una crisis climática. Desde una perspectiva a favor, los defensores argumentan que el sabotaje es una respuesta proporcional a la gravedad de la crisis y al daño irreversible de las actividades de combustibles fósiles que está causando en el planeta. Bajo esta lógica, la acción directa contra la infraestructura fósil podría verse como un acto de legítima defensa colectiva, especialmente si se considera que las comunidades más vulnerables ya están enfrentando los impactos de la crisis. Por otro lado, los críticos señalan los riesgos inherentes de estas tácticas. Desde una perspectiva práctica, el sabotaje podría provocar la represión estatal más severa, estigmatizar los movimientos ambientalistas y alienar a los posibles aliados. Éticamente, algunos argumentan que recurrir a la destrucción de la propiedad, incluso si se evita el daño humano, puede ser visto como contradictorio sobre los principios de sostenibilidad y justicia que defiende el ambientalismo. Esto nos lleva entonces a un futuro posible, como menciona Greta Thunberg en su momento, cuando le dieron la oportunidad de presentarse en una COP. No estamos hablando de algo que vaya a suceder, ni algo que se proponga, sino algo que si seguimos en el ritmo en el que estamos se va a considerar inevitable. No porque alguien lo quiera, sino porque es lo necesario para un cambio que realmente se logre, porque como específicamente lo que dice es, me han robado a mí, mi futuro, y yo soy de las personas con mayores privilegios, vivo en Europa, mientras que la gente más vulnerable es la que está sufriendo esto y no estamos realmente logrando un cambio, les hemos fallado. Y si no cambian el ritmo en el que estamos, va a suceder una violencia mucho mayor y mucho más radical de la que jamás ha visto la humanidad. Obviamente refiriéndose contra los líderes mundiales y políticos. Ahora, tenemos que reflexionar también sobre la postura que nos brinda Hannah Arendt sobre la violencia. Que ya para hacer más corta esta parte, Hannah Arendt critica el uso de la violencia porque Arendt es particularmente crítica porque la violencia como medio para el cambio social señala que tiene que ser contraproducente y generar ciclos de represión y resistencia que desvían el foco de los objetivos principales. En el caso del activismo ambiental, la adopción de tácticas violentas podría desviar la atención de la crisis climática hacia las acciones del movimiento, debilitando su mensaje y su impacto. Además, Arendt advierte que la violencia, aunque pueda ser efectiva a corto plazo, suele carecer de la sostenibilidad necesaria para mantener un cambio estructural. En las palabras de la autora, la violencia puede destruir el poder, pero es totalmente incapaz de crearlo. Esto sugiere que los movimientos que recurren a la violencia corren el riesgo de perder su capacidad de inspirar y movilizar a las comunidades necesarias para sostener una transición hacia un futuro sostenible. Bueno, ahora sí, para saltar a las conclusiones. El análisis de la ética de la protesta en el activismo ambiental nos sitúa ante una realidad inquietante. El mundo se está moviendo hacia una línea de no retorno frente al cambio climático. A pesar de décadas de advertencias científicas, protestas masivas y compromisos internacionales, las emisiones de carbono continúan aumentando, mientras los gobiernos y corporaciones más poderosos persisten en políticas que priorizan el crecimiento económico sobre la sostenibilidad. Este contexto plantea preguntas fundamentales sobre las tácticas y principios éticos del activismo, especialmente cuando la urgencia climática choca contra la negación sistemática. Para acabar, en última instancia, el camino hacia un futuro sostenible requerirá no solo de tácticas eficaces, sino también de un cambio profundo de las estructuras de poder que perpetúan la crisis climática. Este desafío trasciende las estrategias individuales y exige una transformación colectiva de nuestras prioridades éticas, políticas y económicas. Si bien la violencia puede surgir como una herramienta para esta lucha, el verdadero poder del activismo ambiental no radica en su capacidad de movilizar a las comunidades hacia un cambio sistémico. El verdadero poder del activismo ambiental radica en su capacidad para movilizar a las comunidades hacia un cambio sistémico basado en la justicia y la equidad. Y por último, tenemos a Natalie. Natalie es una estudiante de 10º ciclo de la carrera de Filosofía en la Universidad Mayor de San Marcos y miembro del Círculo de Estudios Numen.
Interesada también en temas históricos, culturales, ontológicos y en el ser humano como sujeto del mundo, ha participado como ponente en el Congreso Nacional de Filosofía del año 2023 y ha sido miembro del Centro de Estudiantes de Filosofía y coorganizadora de eventos académicos hasta la actualidad. Entonces, damos paso a tu ponencia. Gracias. Buenas tardes con todos. El título de mi ponencia es Antropocentrismo, raíces filosóficas y su impacto en la crisis ambiental. Desde los inicios del pensamiento racional, el ser humano ha tratado de entender qué es ser un humano. Frente a ello, la filosofía, por medio de la sabiduría más antigua, se han hecho preguntas que hoy siguen siendo relevantes, ya sea para entender al humano o la misma vida. Por ejemplo, cabe hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué nos hace humanos? ¿Tenemos características propias en tanto humanos o las compartimos con otros seres vivos? Si tenemos características propias, entonces, ¿somos seres especiales? ¿En qué grado creemos que lo somos? ¿Cómo hemos llegado a concluir eso? Y quizá la pregunta más importante que se debe plantear, que ciertamente hoy nos convoca, es si el creer que estamos por encima de las demás especies nos hace amos y señores sobre la vida existente. Ahora, como podemos darnos cuenta, la vida humana en su cotidianeidad no transcurre en el hecho de que los seres humanos vivan pensando en los argumentos que refuercen la superioridad humana por sobre las otras especies e incluso por sobre la misma naturaleza. Ya me quedé haciendo preguntas. Ahora, como podemos darnos cuenta, la vida humana en su continuidad no transcurre en el hecho de que los seres humanos vivan pensando en los argumentos que refuercen la superioridad humana sobre las otras especies o incluso por sobre la misma naturaleza. Al contrario, esta visión se asume social y culturalmente tras el paso de las distintas generaciones de personas y desde luego los filósofos han aportado y favorecido a esta visión sobre la vida natural. Desde luego, esta serie de preguntas nos conducen a un problema, el antropocentrismo. Yo te escucho. Sí. No sé. Brevemente lo podemos definir como una perspectiva filosófica y que incluso escapa de lo meramente académico, como se verá más adelante, que coloca al ser humano en el centro de todas las cosas, pues se parte de la idea de que el hombre es la medida y el fin de la existencia. Partiendo de esa consideración es que se ha construido a lo largo de la historia de la humanidad un sistema de valores en donde los intereses humanos merecen importante atención, intereses que obviamente se presentan por encima de cualquier otra cosa, especie o incluso por encima de la vida misma. Es decir, el mundo y todo lo que existe se interpreta y valora en función de las necesidades, deseos, intereses y experiencias humanas. Si esta idea se asume consciente e inconscientemente, el mundo está en función del ser humano, entonces este tiene el derecho de explotar y dominar a la naturaleza, pues le resulta un recurso que debe servir para satisfacer sus necesidades y deseos. Claramente vemos que el antropocentrismo excluye moral y éticamente a otras especies y al medio ambiente, ya que el humano es ubicado jerárquicamente superior frente a otras especies de la naturaleza. Ahora, ¿por qué es ubicado como superior frente a las demás especies? Pues por la razón. Esta última pregunta resulta muy estimulante si empezamos a analizar al humano desde dos perspectivas, biológica y psíquicamente. Al respecto, hay muchos autores que se han dedicado a hacer estudios extensos sobre el ser humano, pero aquí tomaremos a Bochensky, pues ha condensado estas cualidades de una manera interesante en la siguiente frase. Abro cita: el hombre es un animal, pero un animal raro. Cierro cita. En primer lugar, se reconoce la animalidad del ser humano, puesto que posee características compartidas con cualquier animal. Por ejemplo, comenta que, abro cita, es un organismo, tiene órganos sensibles, crece, se nutre y mueve, posee poderosos instintos como los de la conservación y lucha, el deseo sexual y otros, exactamente como los demás animales. Cierro cita. Sin embargo, es un animal con una fuerza insignificante. Sus sentidos, su agilidad
las armas naturales, como las uñas, que posee son también inferiores a comparación con las características que poseen los otros animales. Por ello, Bochensky afirma que, abro cita, biológicamente, el hombre no tendría derecho a la existencia. Hace tiempo debiera haberse extinguido como otras especies mal dotadas. Lo sorprendente es que el hombre no tendría derecho alguno a imponerse así a todo el mundo animal, a dominarlo como lo domina y aprovecharse de él como el más poderoso y caprichoso de la naturaleza. Él ha extirpado sencillamente una larga serie de animales peligrosísimos. Otras especies las ha cautivado y convertido en criados domésticos. Él ha cambiado la faz de la tierra. Cabe recalcar que esta última afirmación que hace Bochensky es válida solo en comparación con las especies vivas en la actualidad. Ahora, ¿cómo es posible que el ser humano haya podido cambiar la faz de la Tierra si biológicamente es un ser insignificante? Todos lo sabemos, es por la razón. Ahora, esta respuesta es conocida desde la antigüedad, pues ha sido plasmada en diferentes mitos. Dos de estos mitos han ido conformando lo que es hoy la cultura occidental. Estos son el mito de Prometeo y Epimeteo y el mito de Adán y Eva. De estos mitos se puede extraer muchas lecturas. La que nos interesa aquí es la de la explicación del origen de la inteligencia en la condición humana. Cuando se analizan ambos mitos, podemos darnos cuenta de que el ser humano tiene un papel importante en la conformación de estos, porque desde esta mirada arcaica, lejana al menos en apariencia, ya se ha intentado dar respuesta a la pregunta por el qué somos y la forma en que nuestra existencia se justifica. A grandes rasgos se puede mencionar que en el mito de Prometeo y Epimeteo se toma en cuenta a las diferentes especies de los seres vivos y las cualidades o dones que deben ser repartidos entre todos estos seres, en donde finalmente los seres humanos terminan siendo poseedores de la razón o el intelecto, razón que les ha dado las posibilidades de crear técnica, dominar el orden de la naturaleza y con ello fabricar herramientas que no solo le ayuden a sobrevivir, sino también a cubrir y cumplir sus deseos que necesitan de una base material para hacerlos realidad, es decir, que necesitan de la naturaleza y de su explotación. Así, muchos estudiosos consideran que la figura de Prometeo trae consigo la idea de conocimiento, progreso y poder al mundo de los humanos. Por otro lado, si comparamos este mito con el de Adán y Eva, brevemente podemos mencionar que a pesar de que las otras especies ya habían sido creadas por Dios, solo son ellos los que participan de la ingesta del fruto del árbol del conocimiento. Por tanto, sucederá lo mismo que en el mito anteriormente mencionado. Solo el humano tendrá acceso al intelecto. En ambos casos, encontramos entonces que se muestra una explicación y justificación sobre cómo el ser humano se alza como dominante por sobre la naturaleza. Así, en la actualidad, por más que se acepte que el ser humano es también un animal, resulta siendo abstraído de esa categoría, pues es la razón la que le abre diferentes posibilidades a desarrollar, tales como la técnica, la tradición, el progreso, la compleja capacidad de raciocinio y la reflexión. Y esto es lo que afirma Bochensky, pues claramente para él no basta tomar al ser humano como un animal. Por ello comenta que, abro cita, lo que el animal conoce está siempre ligado a un fin, solo ve o entiende lo que es útil para él o para su especie. Su pensamiento es del todo práctico. La cosa cambia en el hombre. Este estudia objetos que no tienen absolutamente un saber práctico, por el saber puro. El hombre es capaz de la ciencia objetiva. Cierro cita. Es decir, que este autor contemporáneo, a pesar de reconocer en primera instancia la naturaleza animal del hombre, sigue argumentando a favor de la superioridad humana en relación con las otras especies. Propone como prueba de ello 3 características: el autoconocimiento, la pregunta que se suele hacer el hombre sobre el sentido de su existencia y la conciencia de su muerte.
Sin embargo, esta conciencia de su muerte nace en respuesta al instinto de supervivencia que todo ser vivo posee. Si se observa el comportamiento de los animales, vemos que estos poseen instintos y reacciones frente a la muerte, ya sea porque lo aprenden en su propio entorno de comunidad o por una reacción individual frente al querer aferrarse a la vida. Y esto se observa en todo tipo de animal, ya sea doméstico, criado en granjas industriales o en aquellos que viven en su propio hábitat o en aquellos que han construido grandes y complejas sociedades que le ayudan a tratar de escapar de esta realidad inevitable. El instinto de supervivencia es propio de cada ser vivo, lo cual a su vez hace que las diferentes especies se adapten a situaciones y condiciones propias de una era. Pero, ¿cómo esta visión contemporánea y antropocéntrica se ha formado? Boltanski recurre a Platón y Aristóteles para fundamentar esta pregunta que nos planteamos. En primer lugar, Platón construye su doctrina filosófica en base a la separación entre lo sensible y lo inteligible. En torno a ello podemos mencionar que Platón, al hacer tal planteamiento, concibe una teoría antropológica dual sobre el ser humano. Todo hombre posee un alma y un cuerpo. El alma, por su parte, participa del mundo inteligible, donde residen las ideas, las cuales son inmortales e imperecederas. De esta idea se podría concluir que solo el hombre tiene la capacidad de captarlas. Por otra parte, lo corpóreo, al ser de materia, está sujeto a la corrupción y por tanto se supedita a la parte más pura, al alma, dentro de la cual es la parte racional la que debe primar. Es por tal motivo que este filósofo menciona que, abro cita, Platón concluyó que el hombre es algo distinto a la naturaleza. Lo que le hace al hombre, la psique, el alma o el espíritu, está ciertamente en el mundo, pero no pertenece al mundo. Cierro cita. Aristóteles, al respecto, prosigue con las enseñanzas de su maestro y aunque ya no concibe una separación entre lo corporal y lo espiritual, sigue construyendo su teoría en base a la dualidad. Boltanski por ello comenta que el hombre como un todo tiene funciones que son netamente físicas y espirituales, siendo estas últimas completamente propias del ser humano y de las cuales los animales no pueden participar. Esta idea la encontramos expuesta en el libro 10 de la Ética Nicomaquia. Abro cita. No hemos de seguir los consejos de algunos que dicen que siendo hombres debemos pensar solo humanamente y siendo mortales ocuparnos solo de las cosas mortales, sino que debemos, en la medida de lo posible, inmortalizarnos y hacer todo esfuerzo para vivir de acuerdo con lo más excelente que hay en nosotros, pues aun cuando esta parte sea pequeña en volumen, sobrepasa a todas las otras en poder y dignidad. Y parecería también que todo hombre es esta parte, sí, en verdad, esta es la parte dominante y la mejor. Y lo que dijimos antes es apropiado también ahora. Lo que es propio de cada uno por naturaleza es lo mejor y lo más agradable para cada uno. Así, para el hombre lo será la vida conforme a la mente, si en verdad un hombre es primariamente su mente, y esta vida será también la más feliz. Esto lo pueden encontrar en 1178. Aristóteles, cierro cita, Aristóteles está presentándonos entonces una visión elevada de la naturaleza humana mediante el cultivo de la razón y la búsqueda de la virtud para lograr la verdadera felicidad. Y aunque esta tarea sea noble e intente guiar la acción humana por un camino recto, no toma en cuenta a toda la naturaleza, sino que centra sus reflexiones en el ser humano y cómo éste se debe ocupar para una mejor constitución de su vida. Por ello, insta al ser humano a ir más allá de la naturaleza mortal mediante la razón. Para este filósofo estakirita debemos cultivar lo mejor que hay en nosotros, la razón, pues es aquello que nos define y diferencia del resto de seres vivos. Es decir, al igual que Platón, su maestro, la parte racional sigue manifestándose como la más importante y la que más se debe cuidar y desarrollar, pues es la que mayor dignidad posee. Sin embargo, a pesar de que ubica al ser humano en el centro de sus reflexiones,
acciones y como un ser superior, no olvida que existen otras especies vivas. Lo curioso es que a pesar de que expone los argumentos en donde el hombre es jerárquicamente superior a otros seres vivos, no avala el dominio ni la explotación de la naturaleza, como más adelante en la historia de la humanidad se entenderá. Por el contrario, podríamos entender que para Aristóteles, como pensador de la antigüedad, la existencia de las jerarquías no supone el dominio y la explotación de los demás. Ahora sí, mientras toda la vida de los dioses es feliz, la de los hombres lo es en cuanto que existe una cierta semejanza con la actividad divina, pero ninguno de los demás seres vivos es feliz, porque no participan en modo alguno de la contemplación. Por consiguiente, hasta donde se extiende la contemplación, también la felicidad. Y aquellos que pueden contemplar más son también felices, no por accidente, sino en virtud de la contemplación, pues esta es por naturaleza honorable. Sin embargo, siendo humano, el hombre contemplativo necesitará del bienestar externo, ya que nuestra naturaleza no se basta a sí misma para la contemplación, sino que necesita de la salud corporal, necesita del alimento y de los demás cuidados. Por cierto, no debemos pensar que el hombre para ser feliz necesitará muchos y grandes bienes externos. Si no puede ser bienaventurado sin ellos, pues la autarquía y la acción no dependen de una superabundancia de estos bienes. Y sin dominar el mar y la tierra se pueden hacer acciones nobles, ya que uno puede actuar de acuerdo con la virtud, aún con recursos moderados. Esto lo encuentran en el 1178b al 1179a. Cierro cita. En este pasaje de la Ética Nicomaquia hay dos cosas a las que debemos prestar atención o debemos tener en cuenta. El primer caso es que el hombre se encuentra muy próximo a los dioses y participa, por lo tanto, de la actividad contemplativa. Pero en segundo lugar, también hay que tomar en cuenta que la sabiduría que precede a Aristóteles hace que él adopte una postura moderada en relación con la naturaleza. Si han leído ese pasaje de la Ética Nicomaquia, van a ver que va citando a distintos sabios, incluso cita a Anaxágoras, ¿no? Que es antiguo, más antiguo que él. En otras palabras, entendemos que el hombre es lo más importante, pero ello no significa que vaya a depredar la naturaleza, puesto que no es propio del hombre virtuoso. El hombre virtuoso que va a alcanzar la felicidad no necesita de la posesión de grandes cantidades de bienes materiales, necesita ser autosuficiente, necesita ser autárquico. Para entender esta postura filosófica de Aristóteles, sin negar la influencia de Platón que tuvo sobre él, hay que dar cuenta entonces que está remitiéndose a los primeros sabios y filósofos. Estos sabios, estos filósofos reflexionaron sobre la naturaleza y la relación que ella tenía con lo divino. La naturaleza no se asumía como una cosa extraña o ajena al ser humano, eran parte de una misma realidad divina. Al respecto, hay que también tomar lo mencionado por Pasmo, cuando comenta cuál era la actitud hacia la naturaleza por parte de los antiguos. Por ello toma como referencia al teólogo Karl Barth, el cual afirma que la naturaleza no siempre fue extraña o ajena a los humanos, pues se ha estudiado y encontrado evidencias que muestran que los hombres han considerado a la naturaleza como viva, es decir, que poseían una visión animista sobre ella y que debido a esto es que se han practicado diferentes tipos de rituales. Pero pasado el tiempo, cuando la civilización griega empieza a tener contacto con la religión cristiana, se produce un cambio de paradigma en torno a la relación con la naturaleza. Si bien el ser humano se sigue ubicando como un ser único, la posición de dominio y explotación va cambiando. La diferencia que había tratado de marcar Aristóteles queda relegada. Ahora se va a justificar el dominio de la naturaleza. Por ello, Pasmus menciona que desde esta reciente, entre comillas, perspectiva greco-cristiana, solo el hombre tiene la capacidad de dirigirse a Dios, pues al ser un ser racional tiene diferentes capacidades, como por ejemplo comunicarse con Él, determinar por medio de sus acciones si va a tener libre albedrío, si puede mediante libre albedrío puede salvarse o condenarse.
Aún en este periodo de tiempo, la naturaleza no resulta ajena al ser humano, pues si hay algo que aún los mantiene en contacto es la voluntad que prevé el libre albedrío. ¿En qué se basa dicha voluntad? En el uso que hace el hombre de ella como herramienta. Para ello, Passmore comenta que, abro cita, si la naturaleza no es del todo ajena según este punto de vista, esto solo se debe a que ha sido creada por Dios, para que el hombre la use. Los animales y las plantas pueden por esa razón integrarse, al menos en algunos aspectos, a la clase de las herramientas. Son bestias sin palabras, pero sin embargo obedientes a la voluntad del hombre. Cierro cita. Menciona también a Pedro Lombardo, filósofo del siglo XII, quien resumió la perspectiva cristiana tradicional en sus sentencias. Tal como el hombre fue creado para Dios, es decir, para que pueda servirlo, así igual fue hecho el mundo para el hombre, para que pueda servirlo. Esta idea de que la naturaleza se encuentra a nuestra disposición también lo encontramos en la Biblia, específicamente en el libro del Génesis. En él se relata cómo Dios crea al ser humano y le entrega del poder por encima de las otras especies. Voy a citar el Génesis, capítulo 1, de los versículos del 25 al 30. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Cierro cita. Ahora, estos versículos nos indican que el hombre tiene el dominio sobre la creación porque Dios le ha otorgado ese permiso. La lectura e interpretación de estos pasajes implican dos visiones. En primer lugar, el hombre tiene la responsabilidad de cuidar y gestionar la creación, pero también implica un poder y una autoridad sobre ella. Esta primera interpretación es más contemporánea. De hecho, Passmore aboga por ella. Sin embargo, la segunda dimensión es más tradicional y esta fue la que fue adoptada en la modernidad. De esta lectura se ha interpretado una justificación para la explotación de la naturaleza, la cual ha llevado a una explotación desmedida de ella, de la naturaleza, y a una falta de respeto por todo lo viviente. Es decir, que de esta visión adoptada tradicionalmente, el hombre se presenta como un transformador de la naturaleza por mandato de Dios. Al respecto, cabe cuestionarse si en aquel tiempo el cristianismo promovía el consumo desmedido de la naturaleza. El maestro sanmarquino Juan Abugataz, en su ensayo llamado Marco Conceptual de la Ciencia y la Tecnología, responde que no, pues si entre los antiguos y los medievales la virtud consistía en la moderación y en la habilidad de no traspasar los límites establecidos por la divinidad, para los modernos la virtud será justamente la ambición de llegar a traspasar todos los límites. Cierro cita. Bueno, ahí voy entrando un poco más, pero para cerrar, sigo entrando un poco en la historia. Para cerrar, finalmente, si hay algo que debemos tomar en cuenta para reflexionar, es que el antropocentrismo ha devenido en un proyecto de dominio y explotación, y que si bien ha tratado de entender al ser humano, hacía falta entender lazos con todo lo vivo, con la naturaleza misma, pues no considerarlo a su debido momento hoy nos pone en una posición crítica, en donde todos somos y han sido partícipes, incluyendo a los filósofos más renombrados de la tradición occidental. Frente a ello,
Marta Tafalla, comenta algo peculiar y que parte desde la perspectiva biológica sobre la cual empezó esta conversación. Ella cree que el ser humano es un animal más que forma parte de la cadena trófica, pero no lo quiere reconocer, es decir, el ser humano no quiere reconocer esto y por ello ha inventado cosas, ha inventado argumentos para negar esta condición primordial. Por ello ella termina diciendo que la solución sería tan sencilla como dejar de dominar, aceptar nuestra finitud y asumir con humildad nuestro lugar en la biosfera, dentro de la comunidad de vida que compartimos con las otras especies, y sin embargo nos resistimos a esa solución. Una de las razones que nos impide renunciar al dominio es que tenemos la creencia férrea de que la naturaleza es irracional, de que las otras especies no saben organizarse por sí mismas y necesitan ser guiadas por esa especie supuestamente más racional que somos nosotros. Gracias. Bueno, con eso tenemos concluidas las 3 ponencias que teníamos para el conversatorio. Ahora sí podemos dar un paso a las preguntas. Entonces yo quisiera plantear unas primeras preguntas y después podemos ir sumando también del profesor y también de algunos de ustedes que tengan sus dudas, ¿no? Entonces quisiera empezar con David, que nos había hablado de esta concepción desde el cartesianismo de lo que son los animales y demás. Pero quisiera tal vez que si te pudieras explayar en esta relación no prometeica con el mundo, ¿no? Ya Natalie nos había hablado de esta relación prometeica, o sea, de Prometeo que tenía ya se podría iniciar un antropocentrismo, un centramiento o que el hombre es como que el centro de todo, ¿no? Entonces, tal vez nos puedes hablar esta diferencia de los paradigmas de la modernidad que avanza desde el cartesianismo, desde este dualismo sujeto-objeto y tal vez una relación más actual, ¿no? De nuestro paradigma actual, de que todavía mantenemos esta relación sujeto-objeto y cómo la ecología quiere romper con ese dualismo sujeto-objeto. Eso es por lo principal. Después con Esteban, disculpe que he escrito por todos lados. Si nos pudieras explayar un poco... Andrés, disculpa. Si nos pudieras hablar un poco de la resiliencia que nos habías propuesto brevemente, ¿no? Como una actitud de la ecología política actual. Eso es brevemente, ¿no? Ahí podemos retomar tal vez a Hartmut Rosa, que tal vez no es un filósofo muy conocido, ¿no? Pero el profesor tal vez nos puede dar unos comentarios de eso, que es muy interesante, pero solo con respecto a la resiliencia. Y por último, a Natalie, habías hecho algunas referencias con respecto a lo que es la filosofía antigua y también a estas concepciones de greco-romanos, ¿no? O más cristianas. Pero ahorita que estoy recordando y estaba buscando algunos mitos que también se presentan dentro de la filosofía presocrática tal vez, algunos mitos que puedan hacer referencia también a un antropocentrismo, y se me hace recordar a las odas al hombre de Antígona, de Sófocles, donde se dice que no, el hombre es el que va a domesticar a los animales y a hacer civilización. Ya no se puede hablar desde ahí a una contraposición de los filósofos platónicos, del Platón y Aristóteles, que hablan de un hombre contemplativo, y ya desde antes también se puede hablar de un antropocentrismo como hombre que domina la tierra, que genera producción, tal vez no en términos actuales de producción en masa, así como términos marxistas, pero tal vez en términos más progresistas desde el mundo griego. Entonces, ahí están esas 3 preguntas a cada uno de los ponentes. No sé quién quisiera... Bueno, yo comienzo primero. ¿Alguien tiene todas las preguntas? Mejor una por una para que... uno por uno, sí. ¿Quién quiere empezar? Yo comienzo primero. Ya. Es curioso cómo podemos situar el antropocentrismo en diferentes épocas. Natalie habló de un antropocentrismo de la antigüedad. Yo hablé de un antropocentrismo de la modernidad. Se puede encontrar el antropocentrismo en diferentes épocas. La protesta por la visión prometeica. Descartes, cuando se dice que inaugura la modernidad, desaparece la idea escolástica que estaba fundada en el aristotelismo, en el cual plantea de que existían 3 tipos de alma: la sensitiva, la vegetativa y la racional. Y pues se planteaba que los animales bien tenían
la racional, no, disculpa, no, la sensitiva y la vegetativa. Pero con Descartes se borra totalmente esta idea y solo separa al hombre totalmente del mundo, de la naturaleza, diciendo que este tenía una cualidad específica y única, que era tener alma. Bueno, y como repito, insisto, podemos situar el antropocentrismo en la antigüedad, también podemos situarlo en la Edad Media y en la modernidad, pero por cada persona que planteaba un antropocentrismo también había una persona que trataba de desestabilizar esta idea. En la antigüedad tenemos a filósofos como Plutarco, que le defienden una cierta racionalidad e inteligencia a los animales frente a las ideas predominantes. También. Y en la modernidad no diría que es un defensor de los animales, pero sí trata de quitarle esta naturaleza única, sui generis, a los animales, que es Montaigne, en el que defiende que los animales también son puramente mecánicos como los otros seres vivos. Bueno, esa sería la respuesta. Bueno, a mí me preguntaste acerca de la resiliencia como la postura política actual de los movimientos ambientalistas. No es de hecho lo que propongo, sino es un análisis del cómo se tratan actualmente. A lo que voy es que usualmente se piensa en el pacifismo, según ellos, como contra todo esto que está sucediendo vamos a resistir sobre lo que está sucediendo, vamos a pararnos vamos a marchar, vamos a pararnos en movimientos, pero vamos a resistir la presión del gobierno, la presión de los policías al momento de marchar, etc. Esta postura está relacionada con el resistir y el pacifismo, que dentro del análisis que hago es la violencia contra uno mismo, que también es esto un término del mismo mal. A lo que va esta idea es que la resiliencia no es nada más que buscar el redimir a uno mismo, como cargando con los pecados de todos los demás. Y la resiliencia es vamos a atribuirnos a nosotros mismos a través de la violencia contra nosotros mismos los pecados de los demás, por decirlo de alguna forma, que es por eso uno al marchar va y se para y deja que la policía haga abuse de la persona a través de la brutalidad policíaca, como se ha visto en miles de protestas pacíficas o hasta en las protestas de acá en Perú, y nunca devolver el golpe, o sea, la ley de la otra mejilla. El problema que veo y que se ve en esto es que, por ejemplo, pensemos en hasta dónde se llega esto. El extremo más absurdo sería entonces, si nos redimimos uno mismo a través de la resiliencia y del pacifismo, ¿por qué no buscar el bien de todos y hacer que todos sufran la violencia y que a su vez los lleva a la redención propia? ¿No es mejor la redención del grupo que la redención del uno? O por ejemplo, veamos a lo que decía Gandhi en su época, que cuando estaba sucediendo el crecimiento del nazismo en su época, le mandó una carta a los judíos diciéndoles que deberían de resistir la violencia porque es lo mejor, y no actuar contra sus captores porque es lo mejor que podrían hacer a pesar de las incontables muertes que contrajo esto. Así que es una respuesta. Ya. Bueno, hablaste de Sófocles, Esquilo, y hay que mencionar, por ejemplo, que por primera vez el mito de Prometeo va a ser plasmado en la obra de Hesíodo. Está en los trabajos y días, pero también en la Teogonía, más que todo en la Teogonía. Ahora, luego de eso va a ser Esquilo quien también va a hablar sobre el mito de Prometeo. A su vez, Sófocles también habla de ese problema del ser humano que empieza a realizar técnica, empieza a realizar herramientas y comienza a dominar la naturaleza. Y luego también le sigue Eurípides. O sea, son tres generaciones que están hablando, tres generaciones de dramaturgos, ¿no? Los tres grandes, que están hablando sobre ese problema. Pero hay algunos mitólogos, por ejemplo, que consideran que Hesíodo no solamente está presentando ese problema, sino que está haciendo ya una denuncia de lo que por ahí se está generando en la sociedad griega del momento. Es decir, es algo que todavía está iniciando y Hesíodo mediante los mitos lo está evidenciando. Pero ya luego eso va creciendo y cuando ya la polis empieza a caer en decadencia, empieza a tener problemas, guerras, etc., es con Platón, con Aristóteles, que por ejemplo, tú sabes, Platón ha hablado sobre este mito también en sus diálogos. Entonces
por ahí va, ¿no? Entonces, es el mito de Prometeo el que ha ido así cambiando de forma de expresarse a medida que cada autor le ha querido dar un sentido, pero sin embargo aún ahí se mantiene. Y bueno, ¿qué más? Tu pregunta era algo también con lo contemporáneo. Claro, o sea, antes, o sea, a partir de la Oda al hombre de Sófocles, de Antígona, se veía, ¿no?, un progresismo en la civilización, pero si lo ponemos en sentido contemporáneo, esos términos de progresismo se traducen a acumulación de capital y a dominio económico. Claro, eso está, por ejemplo, relacionado con, o bueno, sería contrario a lo que el pensamiento griego antiguo, más primigenio de los griegos, era la relación con la naturaleza. Justo mencioné que Aristóteles, a pesar de que él ya había nacido en un momento de crisis de la polis griega y que su maestro había sido Platón, el que destruye gran parte de lo que es la filosofía como era entendida en sus inicios, es Aristóteles el que, a pesar de que recibe la influencia de su maestro, el que a pesar de estar en ese contexto difícil, es el que aún rescata la tradición primigenia de los primeros sabios, de los primeros 7 sabios o de los primeros filósofos, y menciona textualmente a Anaxágoras, lo menciona textualmente en la Ética Nicomaquia. Intenta buscar un equilibrio entre lo que ya se ha mencionado en el mito de Prometeo, en la hibris que puede caer el ser humano, pero también en lo que ya es inevitable, a lo que es inevitable llegar, que el ser humano está creando herramientas y que el ser humano va a crear herramientas y que va a dominar el mundo, lo va a hacer, pero eso, como yo comenté, que el dominio no significa que vaya a depredarlo. Según entiendo, son dos cosas diferentes para la mentalidad griega. El dominio no tiene que ver con la ingesta de todo, con la depredación de todo, sino la moderación, la sana y virtuosa moderación. ¿Profe? Pensaba si hasta qué punto podemos nosotros estirar demasiado el término antropocentrismo. Pensaba si bajo la exposición que están haciendo, especialmente Natalie, se podría entonces hablar de antropocentrismo antiguo, ¿no? Pero ¿hasta dónde se jala este término? A lo mejor primero habría que perfilar qué estaríamos entendiendo por antropocentrismo, ¿no? Porque si no, todo lo referente al ser humano pasaría a ser antropocéntrico. Por ejemplo, el humanismo sofista sería antropocéntrico, los humanistas renacentistas serían antropocéntricos, el humanismo cristiano es antropocéntrico, a lo mejor, pero lo que estoy diciendo es simplemente que sería bueno evaluar el término mismo, ¿no? Para ver qué vamos a hacer que entre en el término. En una última reunión nosotros decíamos hay que distinguir entre ese antropocentrismo que marca las diferencias, los seres humanos somos así y los otros seres no tienen esas cualidades, y junto con eso marca lo axiológico, por lo tanto nosotros tenemos derecho a sobre estas, ¿no? Es decir, marca la idea de jerarquía, de dominio, etc., ¿no? Si ese es antropocentrismo, bueno, entonces luego habría que ver en qué medida eso se aplica a otras visiones previas, ¿no? Y también hemos señalado de qué tan antropocéntricos somos realmente, ¿no? Porque si el antropocentrismo es preocupación por lo humano, parece que ni siquiera nos interesa lo humano, ¿no? Nos interesa, qué sé yo, países,
razas, tribus, nos ha interesado visiones tan limitadas del humano que dudo mucho que eso pueda ser antropocéntrico en su sentido radical, ¿no? No queda claro si eso es realmente antropocentrismo. Por eso un autor que les mencioné, filósofo y economista Frank Hinkelhammer, dice que mejor es hablar de individuocentrismo, ¿no? y no de antropocentrismo, porque el sistema no es antropocéntrico, no se preocupa por la humanidad, ¿no? Ni siquiera biológicamente hablando, se preocupa por el individuo, ¿no? Entonces, y después la preocupación esta de que no logro entender la distinción que tú haces entre dominar y depredar. Sí, depredar es digamos, la expresión más desastrosa, agresiva, etc. Pero la idea misma de dominio ya presupone una ruptura ontológica, ¿no? Por ejemplo, David hablaba, ¿no? Lo de Descartes. Yo decía, ¿qué tanto Descartes es una lectura de Aristóteles? Porque en la política dice, ¿cuál es la diferencia entre animales y seres humanos? Los animales tienen ruido, dice, ¿no? No, foné creo que utiliza. Claro, sí, plantea y los humanos tenemos logos. Eso es Aristóteles, ¿no? Ahora, en otro contexto, bajo otro desarrollo, es Descartes. Los animales hacen ruido, nosotros decimos cosas coherentes con el lenguaje, ¿no? Y en Aristóteles, ¿para qué nos sirve el logos, el lenguaje, la palabra? Para hacer distinciones, dice. Distinciones cualitativas entre lo bueno, malo, justo, injusto, correcto, incorrecto. Y el conjunto de esas cosas, que esas cosas son las distinciones cualitativas logradas por el lenguaje, eso es lo que constituye la polis. La polis, por lo tanto, se constituye bajo una historia narrada, bajo mitos, etc. Historias que se van narrando. Ese es el logos en ejercicio, ¿no? Pero los otros seres solamente tienen sonido, ruido, ¿no? Por eso yo decía, ¿no? Que tanto Aristóteles ya está ahí la semilla de lo que luego va a surgir en Descartes, ¿no? Por eso no creo que simplemente salvando la distinción entre dominio, bueno, antes se dominaba pero no se depredaba, no creo que ese sea el problema. Ya el mismo hecho de dominio implica una separación ontológica, ¿no? Que es problemática, creo yo, ¿no? La depredación puede ser un elemento, unas consecuencias extremas de ese dominio, ¿no? Es como decir, bueno, vienen los españoles y bueno, dice, bueno, estos no parecen seres humanos, ¿no? Hay que diferenciarnos de ellos, ¿no? El hecho que acá haya habido dominio no significa ya un problema también. De hecho, implicó un problema, ¿no? Aunque las nuevas versiones hispanistas tratan de salvar el dominio español, que no fue como el imperio inglés, que fue depredador, barrieron con todos los indígenas del norte. Acá se respetó, acá le pusieron a los incas, a los descendientes, títulos, dieron títulos, grados, ¿no? De nobleza y cosas y por el estilo. Pero se olvidan de todo lo que estaba detrás, ¿no? Respetaron la jerarquía, sí, pero al pueblo también arrasaban con ellos, ¿no? Bueno, en ese punto ya me fui por la tangente, pero mi problema era con el antropocentrismo, ¿no? Primero, ¿qué tanto puede estirarse? Yo también estaba pensando, ¿el budismo en su antigüedad es antropocéntrico? Por un lado, en su círculo de samsara, donde los seres humanos pasamos por, a veces dependiendo de nuestras acciones, pasamos a ser dioses, pasamos a ser humanos,
pasamos a ser animales, pasamos a estar en la esfera de espíritus sufrientes, etc. Pero podemos transitar por todos esos lugares, quizá hayamos transitado, pero el único modo de salir es siendo ser humano. Si somos espíritus sufrientes no podemos salir samsara, si somos dioses no podemos salir del samsara. Solamente siendo seres humanos es la ocasión especial de liberarnos y de romper el ciclo de nacimientos y muertes. Por lo tanto le da un cierto mayor valor al haber nacido como humanos, ¿no? Y por eso la exigencia de no desperdiciar el tiempo que tenemos para el budismo, ¿no? Como humanos, porque es el momento ahí que por tus acciones anteriores tú mismo te has ganado en ser humano, ahora ya tienes que salir, ¿no? Porque si vuelves a ser un dios no vas a salir, ¿no? Entonces la única salida es ser humano. Eso es antropocentrismo. No lo sé, y menos porque el hecho que le haya dado características diferenciadoras de los otros seres no lo hace antropocéntrico, ¿no? Sobre todo porque estamos compartiendo la misma red de la vida. Hemos sido animales, hemos sido espíritus sufrientes, todos hemos sido dioses en algún momento, etc. Estamos dando vueltas. En ese sentido no es antropocéntrico, ¿no? Pero ya que estamos acá como humanos, sí tenemos cualidades específicas y una de esas cualidades específicas nos puede permitir salir de la rueda de nacimientos y muertes. Es decir, hay un elemento que nos une a todos, ¿no? Su cosmovisión no señalaba la ruptura y menos el dominio. Por eso la preocupación de cuidado con lo que estás comiendo, cuidado con matar animales intencionalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Después el hinduismo tiene algo similar, ¿no? Es decir, marcan la diferencia, pero esa diferencia no les da dominio sobre los demás. Yo creo que la palabra que, no sé si me pareció, era que quieres defender la idea de dominio, que no es problemática. Yo sí creo que es problemática, ¿no? Y que no solamente es problemática la destrucción, la depredación, el dominio mismo es problemático, ¿no? Porque el dominio mismo supone una división ontológica, ¿no? Radical entre yo que estoy en una posición diferente, pues puedo servirme de las cosas que son inferiores. ¿Por qué me sirvo? Porque están en un grado inferior. No sé si fuiste por ahí o es que yo estaba sacando otras conclusiones. Pero sería bueno que de nuevo reflexionemos sobre el antropocentrismo en el caso de David y de Natalie. Y en el caso de André, que pasó así rápido el tema de Aren, ¿no? Que me parece una idea que de todas maneras hay que tenerla en cuenta, ¿no? Que señalaste, lo apuntaste muy bien, ¿no? La violencia destruye, pero no construye. O también como no le llegué a añadir esto en el texto, pero como también Franz Fanon dice, no me acuerdo en qué texto, la violencia puede ser, la violencia es una fuerza que limpia, pero no crea. Los condenados de la tierra. ¿Ah? Los condenados de la tierra. Ahí es. Los condenados de la tierra, sí. ¿Dónde dices? A cleansing force, no sé cómo se dice esto en español, una fuerza limpiadora. Bueno, supongamos que lo sea, ¿no? Que sea una fuerza que limpia, que destruya. Pero no construye nada. Igual lo de Fanon refiere también en una traducción correcta a una violencia desintoxicante. Ajá. Pero aún así, sin embargo, tiene una dimensión antropológica, porque esta desintoxicación solo corresponde a la psique del hombre, al hombre colonizado, al hombre que se está liberando, pero que aún después de su liberación se mantiene en este horror que ha vivido, ¿no? Que ha pronunciado. Ese es el problema de la violencia. Por eso pero ni siquiera construye psíquicamente algo. No, el colonizado, que ya fue colonizado, siempre va a estar colonizado psíquicamente.
siempre va a estar en una dimensión de dolor, porque su experiencia no se la quita a nadie, ni siquiera después de una terapia de choque, sin que le quieren Les llamarse. explicaría, pues, porque Claro, los no. afroamericanos siempre están en una condición de subordinados, ¿no? Claro, y siempre se va a mantener ahí, incluso va más O el allá, mismo Haití, que ponías tú como ejemplo, ¿no? va más Que allá no y ha- dice, con relación a otros países, ni siquiera ha logrado posesionarse, está entre los países más pobres. claro, Eso. y el colonizador Eso, pues. también sigue colonizado, sigue también en esta relación psíquica de inferioridad, de toda esta perturbación que ha vivido o que él mismo ha hecho y no puede corresponderse. La liberación solo corresponde a las generaciones futuras, muy futuras. Solo a esas les corresponde una realización. No sé, a ver qué te despierta esta idea, explotar más la idea, ¿no? Entonces, ¿para qué nos puede servir hacer actos de violencia con motivaciones medioambientales cuando después de todo va a ser la irrupción de una que va a destruir, puede destruir algo, pero no hay propuesta alguna? Es como si pudiéramos organizar un terremoto. Bueno, un terremoto puede destruir todo esto, pero y después de ahí A lo que va con esa idea, Malm, es que no es algo que se debe usar para crear un nuevo futuro, sino para cambiar el presente. Porque hay una frase que me gusta mucho, que no es de ningún autor, es solo de una canción, que es la de un día a la vez, mañana es muy tarde. Porque técnicamente ya es muy... el lema de todos los movimientos ambientalistas siempre es: vamos a cambiar el mundo un día a la vez, pero añadirle el mañana es muy tarde es necesario, porque ya es tarde, ya es mañana muy tarde. No podemos ir juzgando en el vamos a buscar el cambio, como en la entrevista que le mencioné, que el entrevistado decía que en 10 años el carbón va a dejar de tener su efectividad monetaria como lo tiene actualmente. Pero en 10 años no hay tiempo. Igual en Alemania, después de las protestas de la Ende Gelände frente a la mina de carbón más grande y que lograron paralizarla por una semana, les dijeron que les van a hacer caso de acá a 20 años. Y no pueden realmente esperar 20 años el mundo. Ya en Europa hemos tenido han tenido 45 grados centígrados de temperatura y han aumentado radicalmente la cantidad de personas afectadas por los golpes de calor, sin mencionar los demás desastres climáticos como los huracanes, tifones, la Dana, el Niño, la Niña, etc. A lo que va es que puede que no sea... No podemos, creo que todo eso se reduce al no podemos tener solamente teorías, solamente movimientos pacíficos, porque aún así se mueva la mitad del país, nada cambia. No, si la gente en el poder sigue creyendo que a través del capital vamos a llegar a algo, porque el capital no atiende a estas necesidades. Porque igual pensar que el capital va a arreglar esto es como pensar que el futuro va a arreglar esto. El futuro en todas sus capacidades, ya sea el tecnooptimismo, la ética o el capital, que son las tres ideas de un futuro que se desarrolla a través de estas. La ética puede hacer lo que quiera, pero si no hay una acción no sucede nada. La tecnología puede hacer lo que quiera, pero sin una ética que respalde el futuro tampoco hace nada. La política tampoco, porque sin una ética que respalde el futuro no hace nada, y la política también es respaldada por el capital, que sin una ética adecuada no cambia. Por eso es que cuando se habla del cambio climático se agarra la ética y no se ve realmente el cambio radical al cual va mal, que todo se reduce a eso. Tenemos un futuro, tenemos a la ética que puede crear este futuro, pero esa ética sin un cambio radical no llega a nada. Por eso es que no sucede aún nada y no ha sucedido nada. Bueno, que justo estaba comentando de cómo podemos entender el antropocentrismo. Me parece importante también meter a la colación un término que es el antropoceno. El antropoceno se entiende como la época en la que los humanos teníamos la capacidad de cambiar técnicamente la naturaleza. Y hay un problema con este término. Creo que Puleo lo menciona, y es que no todos los humanos tienen la culpa del desastre ambiental, ecológico, y por ello propone el término capitoloceno. Es el término en que un cierto grupo que domina la sociedad y domina la economía es el que está destruyendo la naturaleza. Yo cuando planteé el que parte en la modernidad se inicia con Descartes, también creo que se inicia esta idea en el que el hombre puede cambiar la naturaleza. Por eso Descartes inicia una forma de epistemología y teoría del conocimiento, siguiendo diría que el proyecto copernicano,
entender la naturaleza de un modo mecánica para poder ser dominada. Y ahí justo Passmore menciona que la naturaleza tiene unas características pasivas, inertes, que no tiene intenciones, y parte de la naturaleza es lo que engloba a los animales. Y también algo que, bueno, si puedo preguntarle a la exposición de André, mencionaste que diferentes movimientos en el que hubo un lado que fue por la violencia y el otro lado que fue más al lado pacífico. En Estados Unidos, en el siglo XX, por los derechos civiles, hubieron dos posturas muy importantes que tuvieron el mismo fin, Malcolm X y Martin Luther King. Malcolm X sí tenía posturas, pero destacó por su postura más violenta, en el que él defendía el uso de armas y él apostaba por una segregación total. Él no quería ningún tipo de reconciliación con el hombre blanco. En cambio, Martin Luther King, él se fue totalmente al diálogo y proponía un integracionismo, o reconocer de que había diferencias, pero aún así se podía juntar tanto el hombre negro como blanco. Al final se dice que los dos fueron asesinados por la CIA. Lo que viene mi pregunta es que en tu propuesta, no sé si lo he entendido bien, ¿es necesario que un movimiento pacifista esté acompañado de un movimiento violento para que pueda llegar a un resultado? ¿O crees que los dos pueden llegar a diferentes resultados y ninguno se necesita al otro? Es necesario cuando no hay un cambio en tantos años que han sucedido. La segregación racial tomó muchos años, y no solamente el pacifismo de Martin Luther King, sino que, como muchos expertos pueden decir, se complementaban las posiciones de Malcolm X y Martin Luther King. En una entrevista, de hecho, Martin Luther se menciona que tiene dos armas al costado de su silla por si acaso, o por ejemplo en las casas seguras, donde usualmente se podía refugiar a personas de color o hasta personas que habían escapado del esclavismo, ¿cómo se dice? Eran atacadas y eran constantemente atacadas por miembros del clan. ¿Cómo podían hacer si no era defenderse a través de las armas? Las panteras negras, etcétera, fueron necesarias. No hubiera sido posible un movimiento o un cambio radical de segregación si no hubiera sido por la postura pacifista de Martin Luther King y la postura radical de Malcolm X. Sin ninguna de las dos, que se complementan entre sí, no creo que haya sido posible un cambio como el que ha habido. Que aún así, en este pacifismo, hemos visto que aún existe un racismo radical en Estados Unidos, que no se ha perdido. Podemos verlo con la entrada del presidente actual. Así que... Bueno. Justo la pregunta de... Ya, bueno, sobre el antropocentrismo, en realidad no he querido decir que Platón y Aristóteles son antropocéntricos. Realmente yo estoy tomando a Platón y Aristóteles para llegar al Renacimiento y ahí sí desatar lo que yo sí considero que es el antropocentrismo. Justo Abu Ghattas, en el trabajo escrito, ahí está, pero no le voy a leer todo. Abu Ghattas, él menciona que, citando a Pico de la Mirándola, o cómo se pronuncia, citando a Pico de la Mirándola, dice que es el ser humano, no el que ha venido sin alguna predeterminación. Dios lo ha creado, no niega a Dios. Dios lo ha creado, pero sin embargo, lo que ahora busca el ser humano al no tener ninguna predeterminación es el goce. Es el goce sensitivo, y para lograr el goce sensitivo necesita llevar más allá la razón que ya se venía exponiendo desde mi exposición, desde Platón. Desde Platón ya se está ensalzando la razón, o desde Aristóteles todavía más se está ensalzando la razón. Pero lo que también he intentado decir en mi exposición es que Aristóteles no solo le presta atención a ese ensalce que ya su maestro lo había hecho, porque si no, ¿qué sentido tendría que le haya hecho algún tipo de doctrina, teoría, si solamente se va a quedar con lo que ha dicho su maestro, sino que ha ido más allá? Pero también lo interesante de retomar a Aristóteles es que plantea el hecho de retomar a los antiguos y decir que por más de que el ser humano necesite recursos, no necesita dominar, no necesita tener grandes cantidades. Ahora, el problema de la dominación, para mí, es algo que es imposible de cambiar desde mi perspectiva. Porque, salvo que tendríamos que aprender a desaprender, pero ¿cómo desaprendemos a dominar? ¿Cómo desaprendemos a hacer eso? Si biológicamente hace millones y millones de años atrás
cuando hemos sido homínidos, así se ha generado la raza humana. Entonces, para mí, ir en contra de lo biológico es algo difícil. Es difícil ir en contra de lo biológico. Entonces, yo creo que el ser humano va a seguir dominando, pero el problema es que no lo haga como lo hace ahora, por ejemplo, con tremendas fábricas o quemando bosques para hacer tierras agrícolas. Para mí, ahí debería trabajar, por ejemplo, la ética, ya sea la ética que los mismos humanos lo hacemos para los humanos, o la ética o desde la ética ecológica. El problema es el ser humano. Pero si no vencemos eso, tú dirías entonces no importa si haya dominio, pero y a eso se le llama antropocentrismo. Entonces puede haber un antropocentrismo donde todo esté regulado y otro antropocentrismo que hay que evitar, que depredación, etcétera. Claro, yo creo que el dominio no lo vamos a poder evitar. ¿Cómo vamos en contra de nosotros? Si las relaciones, por ejemplo, de poder se dan en cualquier lado, estemos en el bus, en nuestra casa, con nuestra mascota. Pero de nuevo, lo estás naturalizando como si eso hubiera sido. La mascota nunca, siempre no la hemos tenido, la hemos generado como mascota. Claro. Tú dijiste, nos hemos generado este modo de ser. Sí, pues, nos hemos generado, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto puedes decir, no, esta es biología, esta es cultura, sociedad, formación social? Es difícil. Entonces, Pero eso es lo interesante de hacer una investigación, ¿no? De cruzar, hacer el cross-check con los biólogos, con los genetistas y claro. los filósofos. Eso es lo interesante y donde ahí realmente algo serio realmente puede salir, porque si nos quedamos encapsulados solamente desde la visión genética o biológica o solamente filosófica, entonces, ¿a qué punto, a qué lugar estamos llegando? Pero justamente postular ya de punto de inicio el determinismo, de que no es posible que dejemos de ser dominadores, justamente eso es algo que ya pues, como tú misma le has dicho, nos va a cambiar, pero si ya estás partiendo de ese punto, y si la ciencia te puede decir otra cosa, luego, ¿cómo va a quedar tu punto después? ¿Me dejo entender? Yo creo que podría apoyarlo, porque genéticamente, bueno, el ser humano no solamente es un animal biológico, sino que también mediante el estudio cultural lo puede por ahí sosegar con las leyes que se cumplan y todo, es un conjunto grande. Creo que te refieres a que lo imposible que no dominemos, yo por lo menos entendí de esta manera, es que nosotros somos el paradigma de la racionalidad. Entiendo, y mencionas un enfoque esencialista, naturalista, en el que nuestra biología nos impide tal vez no dominar a los humanos, y a los otros seres. Y también por el otro lado sería el enfoque constructivista, en el que nos permitimos desarmarnos y armarnos, y también me parece una visión un poco sosegada, viendo de tu lado, y un poco también del enfoque constructivista, porque como mencionó el profesor, es muy difícil marcar el límite entre lo que responde totalmente a nuestra genética y lo que responde a un aspecto cultural, porque existen sociedades, colectivos en diferentes partes del mundo que no se encuentran en Occidente, que se puede decir que no dominan la naturaleza y viven en un equilibrio. ¿Cómo cuáles? Como los bosquimanos calaris, se dice que viven en equilibrio y ellos no participan en guerras, y dice que ahora están siendo exterminados por la minería ilegal, por los diamantes. Es muy problemático, pero también hay ejemplos que nos dicen en el occidente que el hombre busca dominar y busca siempre cuando al acercarse a conocer el mundo lo separa, lo clasifica y siempre y marca una distancia de él. También es algo problemático. Yo diría que tendría que haber una postura conciliadora, una postura tanto constructivista como esencialista, en el que justo averigüe y se acerque más a los límites entre lo humano y lo cultural y plantee una propuesta que sea práctica y que se pueda cumplir. Esa sería mi visión. Para eso está la ética.
Bueno, yo diría que sería un trabajo en conjunto, ¿no? Como mencionaste, biólogos, éticos, físicos, todos genéticos. Bueno, si no hubiera más preguntas, porque igualmente faltaría para esta conversación de para largo, eso. ¿Ah? Continuemos. No, ya son las 4, ya hay que respetar el horario. Pero bueno, eso fue el curso, el conversatorio, y muchas gracias, y también muchas gracias al profesor. No, gracias a ustedes por participar en el seminario. Buen término de ciclo. El siguiente año un seminario mejor de colonialismo. Diego.